¿Cuántas veces crees que te queda abrazar a tu madre sin saber que es la última? Porque eso fue exactamente lo que le pasó a Juan Gabriel. Llegó a Parácuaro con regalos, con prisa, con planes para después, y aún así, en menos de 48 horas, la vida le dio una lección que lo persiguió por décadas. Si te quedas hasta el final, vas a entender tres cosas con claridad brutal. Las señales que él no quiso ver, el objeto que cargó durante 42 años como ancla emocional, y por qué de ese dolor nació una de las canciones más fuertes que existen cuando alguien se va para siempre. Juan Gabriel llegó a Parácuaro, Michoacán, el 24 de diciembre de 1974 con una maleta llena de regalos caros y el plan de pasar solo 2 días con su madre Victoria antes de regresar a cumplir compromisos de Año Nuevo en Acapulco. Había manejado 8 horas desde la Ciudad de México porque quería sorprenderla. No le avisó que venía porque sabía exactamente cómo era ella, de esas madres que, con tal de recibirte como se debe, se ponen a limpiar hasta lo imposible, a gastar lo que no tienen, a cocinar de más, a preocuparse por cada detalle como si tu visita fuera un examen de vida. Juan Gabriel no quería verla así, no quería que se sintiera obligada a demostrar nada. Él venía con un objetivo sencillo, casi infantil. Llegar, tocar la puerta, verla abrir, y que por unos segundos el mundo se detuviera. Pero el mundo no se detuvo. Ese día, sin que él lo supiera, el reloj ya venía corriendo. Cuando Victoria abrió la puerta y lo vio parado ahí con su traje caro y sus maletas, lo abrazó llorando y le dijo algo que él no entendió en ese momento, pero que repetiría en su mente por el resto de su vida. Sabía que vendrías. Soñé contigo anoche, y supe que era la última vez que pasaríamos Navidad juntos. La frase cayó como caen las palabras en los pueblos, con esa mezcla extraña de fe, intuición y una certeza que no se explica, solo se siente. Juan Gabriel se rió, pero no de burla, sino con esa sonrisa de quien intenta romper la tensión. Pensó que era superstición, esas cosas que la gente dice cuando mezcla sueños con presentimientos, y le contestó con la seguridad de alguien que por fin se siente en control. Le dijo que no dijera tonterías, que él vendría cada Navidad ahora que tenía dinero para viajar, que ya nada iba a impedirles verse, que la vida al fin les estaba pagando todo lo que les debía. Pero Victoria no respondió con entusiasmo. Solo sonrió con una tristeza suave, como si por dentro ya estuviera viviendo un adiós que todavía no se decía en voz alta. La casa de Victoria en Parácuaro era humilde. No humilde de bonita y sencilla, sino humilde de verdad. 2 cuartos con paredes de adobe, piso de tierra, una estufa de leña que dejaba olor a humo pegado en la ropa, una cubeta para el agua cuando se podía, y esa electricidad que a veces aparecía y a veces no, como si también tuviera sus propios caprichos. Era el tipo de pobreza que Juan Gabriel había prometido borrar de su historia cuando era joven, cuando dormía con hambre, cuando veía a su madre regresar cansada, con las manos partidas del trabajo. Y ahí estaba él, ya famoso, con un traje que brillaba aunque no lo dijera, con maletas pesadas de cosas buenas, parado en un lugar que lo obligaba a recordar de inmediato de dónde venía, sin filtros y sin maquillaje. Y lo que vuelve este momento todavía más fuerte es el contraste. Juan Gabriel llevaba 3 años de éxito comercial desde el lanzamiento de No Tengo Dinero en 1971. Sus discos vendían cientos de miles de copias, su nombre ya no era solo un nombre, era un fenómeno. Acababa de firmar un contrato para una gira por Estados Unidos que le pagaría más dinero del que su madre vería en toda su vida. Por fuera, parecía que la historia ya tenía final feliz, el hijo que salió de la pobreza regresaba triunfante para rescatar a su madre. Pero por dentro, había una pelea silenciosa que mucha gente no entiende hasta que le toca. El éxito no siempre te alcanza para ganarle al tiempo. Durante meses, Juan Gabriel había intentado convencerla de mudarse. Guadalajara, Ciudad de México, cualquier lugar donde él pudiera tenerla cerca, cuidarla, darle comodidad, evitarle el esfuerzo, quitarle el peso de la vida diaria. Pero Victoria se negaba una y otra vez. Decía que Parácuaro era su hogar, que ahí había nacido, que ahí había vivido, que ahí quería morir. No lo decía como amenaza, lo decía como decisión. Y cuando una madre decide algo así, no es terquedad simple, es identidad. Para ella,
moverse era perderse. Para él, moverla era salvarla. Y ahí chocaban dos amores distintos, el amor que quiere cambiarlo todo y el amor que quiere quedarse donde siempre estuvo. Esa Navidad, Juan Gabriel llegó con un plan más inteligente, según él. Si no quería irse del pueblo, entonces él le compraría una casa mejor en el mismo Parácuaro. Nada de ciudad grande. Nada de ruido. Nada de te vas conmigo porque yo lo digo. No. Algo que respetara sus raíces, pero con todas las comodidades modernas que el dinero podía comprar. Era su forma de decirle, no tienes que sufrir más. Y también era, aunque él no lo admitiera, su forma de calmar una culpa que llevaba años creciendo. Porque cada concierto, cada hotel, cada aplauso, cada viaje, le recordaba lo mismo, ella seguía allá, en la misma casa, con la misma vida, mientras él vivía otra realidad. La cena de Navidad fue simple. Tamales que Victoria había hecho con dinero que ahorró durante semanas, ponche de frutas, pan dulce de la panadería local, platos despostillados, una mesa de madera vieja que había visto más cansancio que celebraciones. Y esto es importante, no era una cena triste. Era una cena real. Juan Gabriel, acostumbrado ya a restaurantes caros en la capital, a mesas largas con gente importante, a luces, a música, a eventos, se encontró de frente con algo que había olvidado en medio del torbellino de la fama. La felicidad más pura que había experimentado en su vida se parecía más a eso que a cualquier otra cosa. Se parecía a estar sentado con su madre, comiendo comida simple, en una casa pobre, donde nadie fingía, donde nadie exigía, donde el cariño era directo y sin condiciones. Victoria le preguntó sobre su carrera, sobre los conciertos, sobre la gente que conocía. Y Juan Gabriel le contó historias, pero historias editadas. Le habló del público, de los aplausos, de lo bonito, de las oportunidades. Se guardó el estrés, la presión, la soledad, la sensación de no poder fallar nunca, el miedo de que un día el éxito se acabara y él volviera a ser ese muchacho al que nadie le abría la puerta. No quería que ella se preocupara. Pero mientras él hablaba, Victoria lo miraba como si estuviera guardándolo. No con curiosidad, sino con una atención distinta, como si cada gesto, cada risa, cada movimiento de su cara, fuera una fotografía mental. Juan Gabriel notó algo en sus ojos, algo que no supo nombrar. No era solo orgullo. Era una tristeza resignada, como la de alguien que está memorizando lo que ama porque sabe que pronto no lo tendrá enfrente. Y entonces vinieron los regalos. Juan Gabriel sacó lo que había traído. Un vestido nuevo que costó 500 pesos en una boutique de la zona rosa, zapatos de cuero genuino de 300 pesos, un rebozo de seda de 200 pesos. Sumado, era más de lo que Victoria ganaba en 6 meses trabajando lavando ropa. Para Juan Gabriel, era un gesto de por fin puedo. Para Victoria, era otra cosa, una prueba de que su hijo había llegado lejos, y también una prueba de que el tiempo pasó demasiado rápido. Ella abrió cada regalo lentamente, tocando las telas finas con manos ásperas de tanto trabajo. Las acariciaba como quien toca algo que parece de otro mundo. Agradeció con lágrimas en los ojos, sí, pero Juan Gabriel sintió algo raro, no había esa emoción exuberante que él esperaba, esa alegría escandalosa de, ay, hijo, mira nada más. Había una gratitud contenida. Melancólica. Como si estuviera recibiendo recuerdos, no objetos. Cuando terminó de abrir todo, Victoria fue a su cuarto y regresó con un paquete pequeño envuelto en papel periódico. Se lo dio a Juan Gabriel diciendo, esto es todo lo que tengo para darte. Sé que no es mucho comparado con lo que tú puedes comprar ahora, pero es lo único de valor que poseo. Y aquí es donde la historia aprieta el corazón, porque Juan Gabriel abrió el paquete y encontró una medalla de plata de la Virgen de Guadalupe, gastada por años de uso. Era la misma medalla que Victoria había usado alrededor del cuello desde que él tenía memoria. Esa medalla no era un adorno. Era una compañía. Era fe. Era protección. Era lo que ella tocaba cuando tenía miedo, cuando no alcanzaba el dinero, cuando se le enfermaba a alguien, cuando se le venía el mundo encima. Era su no estoy sola en forma de metal.
Juan Gabriel intentó devolvérsela. No puedo aceptar esto, mamá. Esta medalla es tuya. La has usado toda tu vida, ¿qué vas a hacer sin ella? Y Victoria, con una firmeza que no dejaba espacio para debate, cerró las manos de Juan Gabriel alrededor de la medalla y le dijo, necesito que la lleves siempre contigo, y que cada vez que la veas recuerdes que el éxito y el dinero no valen nada si pierdes tu alma en el proceso de conseguirlos. Tu abuela me la dio antes de morir y me dijo lo mismo. Y ahora yo te la doy a ti. No fue un discurso. Fue una transmisión. Como si estuviera pasando una antorcha. Como si estuviera diciendo. Yo ya hice lo mío. Ahora tú camina con esto. Juan Gabriel prometió que la usaría siempre. Se la puso alrededor del cuello en ese momento, ahí mismo, sin esperar otro día. Y Victoria sonrió, tocando la medalla sobre el pecho de su hijo. Fue un gesto tierno, sí, pero también tuvo algo que él no supo leer en el instante, una despedida final escondida en una caricia. Hay despedidas que no son palabras. Son silencios. Son manos que se quedan un segundo más. Son miradas que se alargan. Y esa noche, sin darse cuenta, Juan Gabriel empezó a vivir una despedida que todavía no tenía fecha confirmada, pero ya tenía forma. Esa noche se quedaron despiertos hasta tarde hablando de recuerdos. Victoria contó historias de cuando Juan Gabriel era niño en el orfanato, de cómo ella trabajaba lavando ropa durante 18 horas al día intentando ahorrar suficiente dinero para poder sacarlo de ahí, de cómo nunca dejó de creer que él lograría algo grande aunque todos en el pueblo le dijeran que era ilusa. Juan Gabriel ya había escuchado esas historias 1000 veces. Pero esa noche las escuchó distinto. No como anécdotas. Como piezas de su propia vida que se acomodaban por última vez. Como si una parte de él, muy adentro, estuviera sintiendo algo que su mente no quería aceptar, que no siempre habrá otra Navidad, que no siempre habrá la próxima vez. Y mientras Victoria hablaba, Juan Gabriel se encontró mirándola con una atención que antes no tenía. Observó sus manos, sus arrugas, el ritmo de su voz, el cansancio escondido detrás de su esfuerzo por sonar tranquila. Y aunque él todavía no entendía por qué, sentía una presión en el pecho que no venía de la carretera ni del cansancio, venía del miedo sin nombre. El día de Navidad amaneció con Victoria más animada de lo usual. Y aquí hay un detalle que vuelve todo más inquietante, cuando alguien ya sabe que algo se acerca, a veces se activa una energía rara, como si el cuerpo sacara lo último que tiene para que ese día quede perfecto. Victoria insistió en preparar el desayuno ella misma, aunque Juan Gabriel le ofreció llevarla a un restaurante del pueblo. Y mientras cocinaba, cantaba canciones viejas que solía cantar cuando él era niño. Canciones de esas que no necesitan música para existir, porque están hechas de rutina, de cocina, de hogar. Juan Gabriel se sentó en la cocina mirándola moverse entre la estufa de leña y la mesa, y por primera vez notó cuánto había envejecido en los últimos 3 años. No era solo una arruguita más. Eran arrugas profundas, manos temblorosas, movimientos más lentos, como si cada paso le costara. Como si la vida le cobrara de golpe tantos años de esfuerzo. Cuando él le preguntó si se sentía bien, Victoria respondió que solo era cansancio normal de la edad y cambió el tema. Y ese cambio de tema fue otra señal. Porque no dijo sí, me siento perfecta. Dijo es normal y se fue a otra cosa, como si no quisiera abrir la puerta a una conversación que pudiera detener el reloj. Le preguntó por sus planes para el próximo año, como si estuviera acomodando mentalmente el futuro de su hijo sin ella. Juan Gabriel le contó sobre la gira por Estados Unidos, conciertos en Los Ángeles, Chicago, esa idea de llevar música mexicana a audiencias internacionales. Y Victoria lo escuchó con orgullo. Pero con una expresión que más tarde él describiría como alguien despidiéndose sin decir adiós. Como si dijera qué bonito con la boca y ya no estaré con los ojos. Después del desayuno salieron a caminar por Parácuaro. Y este micromomento, que parece sencillo, es de los más dolorosos cuando lo miras con lo que viene después, era la primera vez en años que caminaban juntos, sin prisa, sin obligaciones, sin gente exigiendo cosas. Victoria le mostró cambios en el pueblo.
Una tienda nueva, una calle arreglada, un vecino que ya se casó, otro que ya tuvo hijos. Y saludaba a todos. La gente se detenía sorprendida al ver al famoso cantante caminando casualmente por las calles de tierra. Algunos pedían autógrafos. Otros solo querían ver de cerca al hombre que ya sonaba en radios, en fiestas, en casas. Pero la mayoría se acercaba por Victoria. La felicitaban por tener un hijo tan exitoso. Y Victoria, en cada interacción, repetía algo con una insistencia extraña. Él nunca olvidó de dónde viene. Nunca se volvió presumido con el éxito. Sigue siendo el mismo muchacho humilde que salió de aquí. Juan Gabriel no entendía por qué lo decía tantas veces. Para él, bastaba con que lo supieran. Pero para Victoria, parecía urgente que quedara dicho. Como si necesitara que el pueblo entero escuchara esa frase antes de que fuera demasiado tarde para decirla. Como si quisiera dejar un testimonio final: mi hijo es bueno. Mi hijo no se perdió. Y cuando una madre siente que el tiempo se le acaba, a veces no quiere dejar pendientes ni siquiera en la opinión de los demás. Quiere dejar todo en orden. Quiere que la historia quede completa. Caminaron hasta el cementerio donde estaban enterrados los abuelos de Juan Gabriel. Y ahí, Victoria se quedó parada frente a las tumbas por largo tiempo sin decir nada. Solo miraba las cruces de madera gastadas por años de lluvia y sol. Fue un silencio pesado. No un silencio incómodo, sino un silencio lleno de significado. Juan Gabriel, parado a su lado, no supo qué hacer. No quiso interrumpir. Solo la acompañó. Y ese acompañar, ese estar sin hablar, fue otra cosa que después lo perseguiría, porque entendería que su madre no estaba recordando. Estaba preparándose. Estaba, de alguna forma, anunciándole al mundo sin palabras: ya voy para allá. Esa tarde, Juan Gabriel intentó nuevamente convencerla de mudarse a una casa mejor. Sacó papeles que había traído mostrando una propiedad en venta en el centro de Parácuaro: 3 cuartos, baño completo, cocina moderna. Costaba 25,000 pesos. Para él, no era una cifra imposible. Era, incluso, una forma de corregir el pasado. Mamá, ya no tienes que vivir así. Victoria miró los papeles con educación, con paciencia, y negó con la cabeza. Dijo que no necesitaba tanto espacio para una mujer sola, que su casa era suficiente, que prefería que Juan Gabriel ahorrara su dinero para su futuro en lugar de gastarlo en ella. Juan Gabriel insistió. Y aquí se asoma un conflicto que muchas familias conocen: cuando el hijo por fin puede dar y la madre ya no quiere recibir. Le dijo que tenía más que suficiente dinero, que acababa de firmar un contrato por 100,000 pesos para la gira estadounidense, que comprarle una casa decente era lo mínimo después de todos los sacrificios que ella hizo por él. Era su argumento lógico. Su argumento de justicia. Pero Victoria respondió desde otro lugar. Tomó las manos de Juan Gabriel y le dijo algo que él nunca olvidaría: hijo, tú ya me diste todo lo que necesitaba cuando decidiste no rendirte con tu música. Cuando tomaste todo el dolor de tu infancia y lo convertiste en canciones que ayudan a otros a procesar su propio dolor. Eso vale más que cualquier casa que puedas comprar. Juan Gabriel quiso argumentar, porque por dentro él todavía estaba peleando con la idea de que el amor se demuestra arreglando cosas. Pero Victoria cambió el tema, y le preguntó a qué hora tenía que salir al día siguiente para llegar a Acapulco a tiempo. Y esa pregunta, tan práctica, tan cotidiana, tan de madre, fue como un recordatorio incómodo: tu vida sigue. Tus compromisos siguen. Y yo ya estoy aquí, completando lo mío. Esa noche cenaron nuevamente juntos. Y Victoria sacó fotografías viejas. Fotos de cuando Juan Gabriel era niño en el orfanato, de sus primeros años intentando hacer carrera en Juárez, de momentos que él había olvidado porque estaba demasiado ocupado viviendo hacia adelante. Y mientras miraban las fotos, Victoria no contó solo historias bonitas. Contó verdades completas. Incluyó las partes difíciles que antes omitía para no herirlo. Le habló de noches llorando, preguntándose si había hecho lo correcto al dejarlo en el orfanato, de años lavando ropa ajena mientras la suya tenía agujeros,
de veces que consideró rendirse y aceptar que nunca podría darle una vida mejor. Y mientras ella hablaba, Juan Gabriel sintió algo que pocas veces se permite sentir cuando uno ya tuvo éxito, vergüenza y gratitud al mismo tiempo. Vergüenza por no haber entendido antes. Gratitud por estar ahí escuchándolo de su propia voz. Victoria terminó diciendo, pero valió la pena cada lágrima, cada duda, cada sacrificio, porque te convertiste en alguien que hace el mundo menos doloroso para otros. Y eso es más de lo que la mayoría de los padres pueden decir sobre sus hijos. No era solo un halago. Era una bendición. Era una forma de quitarle un peso. Como si ella supiera que lo que venía lo iba a destruir y quisiera, por lo menos, dejarle claro algo antes: no me debes nada. Ya está. Temprano, en la mañana del 26 de diciembre, Juan Gabriel preparó sus maletas para el viaje de regreso a Acapulco. Y aquí entra la parte que duele porque es real, no era un viaje de gusto. Tenía presentaciones programadas para el 27 y 28, compromisos firmados meses antes, cosas que en ese mundo no se mueven fácil. Victoria preparó comida para el camino, tacos envueltos en papel aluminio, frutas en una bolsa de tela. Esos detalles domésticos, que parecen pequeños, son los que después se vuelven gigantes en la memoria, porque son lo último. Juan Gabriel cargaba el coche mientras Victoria se quedaba en la puerta mirándolo con una expresión que él no pudo descifrar. Era una mezcla de orgullo, de tristeza, de aceptación. Como si estuviera mirando a su hijo irse a vivir, y ella quedarse a irse de otra forma. Cuando llegó el momento de despedirse, Victoria lo abrazó más fuerte y más largo de lo usual. No quería soltarlo. Y cuando finalmente lo hizo, puso ambas manos en la cara de Juan Gabriel y le dijo: prométeme que siempre vas a usar la medalla, y que cada vez que la toques vas a recordar que eres amado. Sin importar cuántos discos vendas o cuántos conciertos llenes, eres amado simplemente por existir. Esa frase no era normal. No era el típico cuídate o maneja con cuidado. Era una frase que suena a despedida final. A última instrucción. A última protección. Juan Gabriel prometió. La abrazó una última vez, subió al coche, y mientras se alejaba miró por el espejo retrovisor. Vio a Victoria parada en la puerta despidiéndose con la mano. Esa imagen se quedó congelada en su memoria. Porque fue la última vez que la vio viva. Y entonces, el golpe. 48 horas después. Ella estaría muerta y él estaría en Acapulco sin posibilidad de llegar a tiempo para despedirse. Victoria Valadez Rojas murió de un ataque al corazón el 27 de diciembre de 1974 a las 11 de la mañana mientras lavaba ropa en el patio de su casa en Parácuaro. Cayó al suelo y murió sola, porque nadie la escuchó pedir ayuda. Los vecinos la encontraron 2 horas después cuando notaron que la ropa seguía en la tina sin terminar de lavar. Algo inusual para Victoria, que siempre terminaba sus tareas sin importar qué tan cansada estuviera. Intentaron llamar a Juan Gabriel, pero en 1974 no había teléfonos celulares y él estaba en tránsito hacia Acapulco sin forma de ser contactado. Finalmente lograron localizarlo esa noche después de su primera presentación y le dieron la noticia que destruyó su mundo. Imagina ese momento con la crudeza que merece. Juan Gabriel acababa de subir a un escenario, de sostener una sonrisa, de cantar frente a gente que iba a celebrar, de cumplir con lo que se esperaba de él. Y justo después, en la parte donde el cuerpo se enfría y el silencio llega, alguien le dice: tu mamá murió. No hay preparación. No hay siéntate. No hay manera suave de recibirlo. De golpe, todo lo que era importante hace unas horas deja de serlo. Juan Gabriel quiso regresar inmediatamente a Parácuaro, pero el funeral ya había pasado. En pueblos pequeños, sin refrigeración adecuada, los cuerpos deben enterrarse rápido. Llegó 30 horas tarde. Y lo único que pudo hacer fue pararse frente a una tumba recién cubierta, con la tierra todavía acomodada deprisa, sabiendo que nunca más podría abrazar a la persona más importante de su vida. Pero lo que hizo esas últimas 48 horas tan devastadoras no fue solo que Victoria murió. Fue lo que Juan Gabriel entendió después: ella había sabido. Oh,
Por lo menos, había sentido con una claridad inquietante que el final estaba cerca. Y cuando él volteó hacia atrás, todas las señales estaban ahí, como focos encendiéndose tarde. La insistencia de Victoria en que era la última Navidad juntos. La forma en que regaló su medalla más preciada como si estuviera repartiendo posesiones antes de partir. Las historias completas que contó, incluyendo partes difíciles que nunca había compartido, como si necesitara dejar la verdad completa antes de irse. La visita al cementerio, quedándose frente a las tumbas como si se estuviera preparando para reunirse con ellos. La forma en que se despidió sin querer soltarlo. Todo apuntaba a lo mismo, una mujer que sabía que su tiempo se acababa y estaba usando sus últimas horas para asegurarse de que su hijo tuviera lo necesario para seguir adelante sin ella. Y aquí viene la parte más humana, la que explica por qué esta historia se queda contigo aunque apagues el video. Juan Gabriel vivió el resto de su vida con la culpa de haber elegido cumplir compromisos profesionales sobre quedarse 2 días más con su madre. Aunque racionalmente sabía que no había forma de que él supiera que ella moriría, emocionalmente nunca se perdonó. Porque así funciona el duelo, no es lógico. El duelo busca un culpable, y muchas veces el culpable termina siendo tú. Si me hubiera quedado, si hubiera retrasado, si hubiera cancelado, y esa lista no se acaba nunca. En su cabeza, el dinero, el contrato, el show, todo se convirtió en algo que le quitó el último momento. Aunque la verdad era más cruel, no fue el contrato. Fue el tiempo. Y el tiempo no negocia. La medalla de la Virgen de Guadalupe que Victoria le dio esa última Navidad se convirtió en el objeto más importante que Juan Gabriel poseía. La usó alrededor del cuello todos los días durante los siguientes 42 años, hasta su propia muerte en 2016. No era una joya. Era una promesa. Era una forma de tener a su madre cerca. Y en entrevistas, cuando preguntaban sobre esa medalla, siempre terminaba contando la historia de esa última Navidad. Mi madre me la dio sabiendo que iba a morir, decía. Y el hecho de que él no entendió eso en el momento, lo persiguió cada día de su vida. Porque en esa medalla había 2 mensajes al mismo tiempo. No pierdas tu alma y no olvides que eres amado. Y cuando te falta quien te amaba así, ese recordatorio se vuelve una necesidad diaria. Esa lección se volvió central en cómo Juan Gabriel vivió el resto de su carrera. Era famoso por cancelar conciertos cuando miembros de su familia o amigos cercanos necesitaban ayuda. Perdía dinero por priorizar relaciones sobre contratos, pero decía que prefería perder millones de pesos que perder otro momento final con alguien que amaba. Porque ya había aprendido esa lección de la forma más dolorosa posible. No era pose. No era generosidad para la foto. Era un hombre cargando una herida y tomando decisiones para no volver a repetir la misma historia. Para no volver a mirarse en el espejo retrovisor y quedarse con una imagen que se vuelve tumba en la memoria. 3 meses después de la muerte de Victoria, Juan Gabriel escribió Amor Eterno. Y esto no es un dato frío, es la consecuencia directa de todo lo anterior. Esa canción no nació de la inspiración bonita. Nació de una noche donde no pudo dormir, procesando dolor y culpa. Amor Eterno es, en esencia, una conversación con su madre. Es el intento de decir lo que ya no se puede decir en persona. Es esa sensación de vivir con un hueco que no se llena, solo se aprende a cargar. Y por eso se volvió el himno del duelo en México y en toda Latinoamérica, porque captura una verdad universal que todos enfrentamos tarde o temprano. Perdemos a las personas que amamos antes de estar listos. Siempre queda algo pendiente. Siempre queda una palabra que no dijiste, una visita que pospusiste, un abrazo que creíste que se podía dar después. Lo que hace la historia de esa última Navidad especialmente poderosa es que Victoria usó esas 48 horas para intentar darle a Juan Gabriel todo el cierre y todas las lecciones que pudiera necesitar. Sabía que él se sentiría culpable, entonces le dio permiso para seguir su carrera al decirle que su éxito era su mayor regalo. Sabía que él se sentiría perdido, entonces le dio la medalla como ancla física para recordar sus valores. Sabía que él cuestionaría si fue amado, entonces se lo dijo claro, directo, sin condiciones, era amado por existir, no por sus logros.
Victoria pasó sus últimas horas tratando de preparar a su hijo para vivir sin ella. Y aunque eso no eliminó su dolor, al menos le dejó herramientas para no romperse del todo. Y ahora, quédate con esto, porque es la parte que más cuesta aceptar. Juan Gabriel no solo perdió a su madre. Perdió la posibilidad de compensar. Porque cuando alguien se va, ya no hay forma de pagarle con tiempo. Puedes comprar flores, puedes comprar tumbas bonitas, puedes comprar homenajes, puedes escribir canciones, puedes llenar estadios. Pero no puedes comprar 5 minutos más de conversación en la cocina. No puedes comprar otro abrazo en la puerta. No puedes comprar otro cuídate mirando a los ojos. Y esa es la razón por la que esta historia no es solo de Juan Gabriel. Es de cualquiera que ha pospuesto una visita pensando que el cariño espera. El cariño no se va, pero la gente sí. Si esta historia te apretó el pecho, no es casualidad. Te está recordando algo que a veces evitamos por miedo. Que no controlamos cuando es la última vez. Y precisamente por eso, cuando todavía se puede, vale. Vale llamar. Vale ir. Vale sentarte aunque sea un rato. Vale escuchar historias que ya escuchaste 1000 veces. Vale mirar esas manos que un día ya no estarán. Porque lo que Juan Gabriel aprendió de la manera más dura fue esto: ningún compromiso suena importante cuando te paras frente a una tumba recién cubierta. Y si quieres seguir escuchando historias que no solo hablan del artista, sino de la persona, de lo que lo rompió y de lo que lo hizo más humano, entonces quédate cerca. Suscríbete si te nace, y si te nace todavía más, deja un comentario contando desde dónde estás viendo este video, pero sobre todo, dime una cosa: ¿a quién no quieres perder sin haberle dicho lo que de verdad importa?